y ha sido profesor en las universidades de Georgetown y Princeton. Sus áreas principales de investigación son el desarrollo infantil temprano, los programas de transferencias monetarias y el impacto de crisis económicas sobre la acumulación de capital humano. Además, ha publicado 2 libros y más de 20 artículos académicos sobre economía, ciencias políticas y salud, y tiene una amplia experiencia asesorando a gobiernos en América Latina, Europa, Asia y África. Para presentarnos la conferencia magna, la importancia de las inversiones en el desarrollo infantil temprano en América Latina, evidencia y alternativas de política, queda en el uso de la palabra el doctor Norbert Shady. Por favor, doctor. Muchas gracias a todos. Para mí es un honor estar aquí presentando sobre un tema que verdaderamente creo que es crítico para el futuro de un país y que son las inversiones en la primera infancia. Y lo que quiero es presentarles la evidencia que tenemos en la región. Primero, ¿a dónde apunto con esto? Perdón. Ahora sí. Sí, ok. El esquema de la presentación que voy a hacer es, voy a motivar la presentación argumentando por qué es crítico invertir en primera infancia. Luego voy a dar un panorama de cómo está la región en términos de primera infancia. Luego voy a hablar de 3 ámbitos críticos donde se da el desarrollo de los niños y donde el gobierno tiene un rol importante en formar a la siguiente generación, que son la familia, las guarderías y las escuelas. Y finalmente voy a concluir con algunas recomendaciones generales de política pública. No sé muy bien cómo. Las experiencias en la primera infancia son absolutamente críticas porque determinan la arquitectura básica del cerebro. Este es un proceso biológico por el cual el cerebro se forma en los primeros años y lo que no sucede en primera infancia, lo que afecta al cerebro en primera infancia, es en algunos casos irreversible. Entonces no se trata de una intervención como construir una carretera que si no la hacemos ahora, la hacemos en 3 años y bueno, se perdió la carretera por 3 años, pero la podemos construir en 3 años. Si no hacemos las inversiones necesarias en los primeros años de vida de los niños, los costos de esto para aquellos que son afectados son irreversibles. Esto es porque hay una increíble plasticidad del cerebro en los primeros años, de una manera como nunca más en el ciclo de vida la hay. En los primeros años, las sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, se desarrollan de una manera extremadamente rápida, de tal manera que para cuando un niño tiene 3 años de vida, tiene aproximadamente el doble de sinapsis que tendrá eventualmente como adulto. Y las sinapsis que no se usan son aquellas que se deshacen, que se podan. Y lo que determina si una sinapsis queda o no queda es lo que sucede en el ambiente del niño en estos primeros 3 años. Es por esto que es un periodo tan crítico. Es crítico porque determina verdaderamente lo que tenemos dentro de la cabeza, lo que nos da, como escuchábamos hace un momento, el uso de la razón en ese momento y para el resto de nuestra vida. Les voy a dar un ejemplo de lo trágico que es no invertir en primera infancia. Y es un ejemplo que no viene de la región, pero aún así creo que es muy ilustrativo. En Rumanía, bajo el régimen del dictador Ceausescu, decenas de miles de niños fueron ingresados en orfelinatos. En estos orfelinatos, estos niños pasaban entre 20 y 24 horas en cunas, sin ninguna estimulación, con total falta de vínculos afectivos estables con ningún adulto, ningún cuidador, y con total falta de estimulación. En general sí recibieron nutrición adecuada, pero lo que les faltaba era esta estimulación y estos lazos por los cuales verdaderamente se forma el cerebro. Y estos niños han sido seguidos ahora por mucho tiempo. Y lo que se puede observar, lo que viene en el gráfico a la izquierda, es una tomografía de un cerebro normal a los 3 años de edad, de un niño normal a los 3 años de edad, y en la mano derecha de un niño, de uno de estos niños de los orfelinatos rumanos.
Y lo que se encuentra es literalmente que el cerebro es diferente. El cerebro es diferente porque no se dieron las cosas que tenían que haberse dado en estos 3 años. Este cerebro que viene a mano derecha tiene esencialmente huecos, tiene partes que no funcionan, y no funcionan por lo que sucedió a estos niños en los primeros 3 años de vida. Poco después de caer el régimen de Ceausescu, una serie de investigadores trataron de convencer al gobierno rumano que algunos de estos niños, que los niños en general quizás podían estar mejor en hogares de acogida. Y lo que se hizo es, para convencer al gobierno rumano, se cogió una muestra de niños y se los asignó a hogares de acogida y otros quedaron en los orfelinatos. Y de nuevo se siguió a estos niños. Y se mostró que aquellos que habían salido de los orfelinatos a estos hogares de acogida mejoró sustancialmente su cerebro, lo cual en realidad nos muestra como las dos caras de la moneda en todo lo que se refiere al desarrollo en primera infancia. Por un lado, estos niños que estuvieron en los orfelinatos y luego pasaron a los hogares de acogida, nunca se recuperaron plenamente de la experiencia que tuvieron en sus primeros años. Pero por otro lado, en comparación a aquellos que no tuvieron la estimulación posterior, sí pudieron recuperar parte del terreno. Y esto nos debería, aún en ejemplos, en casos donde no estemos hablando de condiciones tan extremas, nos debería verdaderamente llevar a reflexionar. Porque verdaderamente lo que esto muestra es que este periodo de la primera infancia es crítico y que lo que no sucede en este periodo de la primera infancia es verdaderamente irreversible. En resumen, para este bloque, lo que les quería comunicar es que la primera infancia es crítica, la salud y el desarrollo en primera infancia son determinantes fundamentales del éxito en la edad adulta. Esto se sabe por evidencia de muchos países, en los cuales se han seguido a paneles de niños desde muy pequeños hasta la edad adulta, y se ha mostrado que aquellos niños que tenían niveles de desarrollo adecuado en primera infancia tuvieron un éxito mucho mayor en todas las diferentes dimensiones que podemos medir en su edad adulta que aquellos que no tenían estos niveles de desarrollo. Y a raíz de esto se han hecho cálculos de la relación beneficio-costo que muestran que inversiones de calidad en primera infancia pueden ser extremadamente rentables. Entonces, la pregunta natural, si les he conseguido convencer de que esto es verdaderamente un área importante, de que verdaderamente deberíamos estar preocupados sobre esto, es ¿cómo estamos? Yo no voy a hablar primordialmente de México, sé un poco sobre México, pero muchos de ustedes saben muchísimo más sobre México que yo. Lo que yo voy a hablar es de la evidencia que tenemos primordialmente de la región en general sobre primera infancia. Y voy a hablar de 5 dimensiones del desarrollo en primera infancia. Por un lado, la salud y la nutrición, y por otro lado, el desarrollo cognitivo, del lenguaje, el desarrollo motor y el desarrollo socioemocional. América Latina ha progresado mucho en términos de salud y nutrición infantil. Queda mucho por hacer, no hay duda. Queda muchísimo por hacer, pero la región ha progresado mucho en los últimos 20 años. Y les doy aquí una cifra que a mí me parece impactante. Tanto en el 1990 como en el 2010 nacieron alrededor de 10 millones de niños en la región. De estos 10 millones de niños, alrededor de 428.000 murieron en el primer año de vida en 1990 y solo 149.000 murieron en el 2010. Entonces, en un periodo de 20 años, la región ha conseguido reducir la mortalidad infantil en 2/3 partes, aproximadamente. Y si miramos la desnutrición crónica, a pesar de que sigue siendo un problema muy serio en algunas regiones, también hemos progresado. En 1990 teníamos alrededor de 14 millones de niños menores de 5 años que padecían desnutrición crónica. Ahora tenemos, o en el 2010, teníamos más o menos un poquito más de la mitad de esto. También es importante ver que el progreso se ha dado a un ritmo que es mayor al que se ha observado en otros países con ingresos similares. Tengo aquí un gráfico que muestra, de alguna manera, resume los indicadores de esto para México. Es un gráfico, tenemos en la mano izquierda un gráfico para la mortalidad infantil y en la mano derecha un gráfico para la desnutrición crónica. Las barras es el valor de este indicador para México en el año
que se señala abajo. Entonces tenemos en México, por ejemplo, que en 1960 la tasa de mortalidad infantil era aproximadamente de 100 por 1000, mientras que en el 2010 la misma tasa era de alrededor del 15 por 1000. Entonces la tasa de mortalidad infantil en los últimos 40 años ha bajado de 100 por 1000 a 15 por 1000. Los puntos negros que ven es el promedio de la tasa de mortalidad infantil en ese año para todos los demás países que tenían un ingreso parecido al de México en ese año. Entonces lo que estamos haciendo es comparando a México con otros países. Y lo que vemos es que en el 60 la tasa de mortalidad infantil en México era mucho mayor a la tasa de mortalidad infantil de otros países con ingresos similares. En el 2010 la tasa de mortalidad infantil en México es más o menos igual a lo que se ve en otros países con ingresos similares. Y en el caso de desnutrición, donde la data no nos permite ir hacia atrás hasta el año 60, pero sí hasta el año 89, vemos también que ha habido un tremendo progreso en México, de tal manera que México, que era un país que verdaderamente tenía tasas de desnutrición crónica muy por encima de lo esperado para su nivel de ingreso, ahora tiene tasas de desnutrición crónica aún elevadas, pero está mucho menos, si quieren, desfasado en comparación a otros países de la región. Esto no quiere decir de que esto no siga siendo un problema. Tener 15% de la población con desnutrición crónica es 15% más de la que debería estar crónicamente desnutrida. Pero tampoco hay que decir que todo es un desastre y que en nada hemos progresado, porque este es un ámbito en el que verdaderamente la región ha progresado mucho en los últimos 20 años. La pregunta es, ¿cómo estamos en estas otras dimensiones del desarrollo en primera infancia? En particular, desarrollo cognitivo, de lenguaje, motor y socioemocional. El primer mensaje que les quiero dejar es que es una tragedia que no tengamos data en la cual yo pueda contestar esta pregunta de manera contundente como la he contestado para mortalidad infantil y desnutrición. No hay un indicador que los países de la región recojan de manera anual, bianual, lo que quieran, de tal manera que verdaderamente podamos decir, así es como estamos. Tenemos un poquito de data aquí, un poquito de data allá, y eso es lo mejor que tenemos en este momento. Y verdaderamente es completamente diferente a la realidad que tenemos con desnutrición, donde verdaderamente podemos decir, esta es la fracción de niños en este país que tiene desnutrición crónica y esto es cómo ha evolucionado en el tiempo. ¿Estamos progresando? No estamos progresando. En América Latina y en la gran mayoría de países en desarrollo no tenemos esta data para otras dimensiones del desarrollo en primera infancia. Afortunadamente tenemos algo. No es de que no tengamos nada, tenemos algo, y lo que tenemos sugiere es que los niños de la región, en particular los niños pobres, tienen muy serios déficits en primera infancia, en particular en lo que se refiere al desarrollo cognitivo y de lenguaje de estas dimensiones, que importantemente son las dimensiones que más fuertemente están asociadas con el rendimiento académico en los primeros años en la escuela. Y que estos déficits se encuentran particularmente entre los hogares más pobres. Entonces tenemos déficits muy profundos en estas dimensiones y déficits extremadamente profundos, en particular entre los niños más pobres. Les voy a mostrar un gráfico que es con data